Muy buenas hermanos y hermanas del caos, y hoy toca decorar esta zona de aquí arriba, que diréis, ¿está ya casi decorada? Sí, pero toca la parte más importante, el tejetormentas. Muy buenas hermanos y hermanas del caos, y como habéis visto en la introducción, hoy vamos a hablar sobre magia meteorológica. Este vídeo va a ser muy interesante porque vamos a tratar tres temas, o mejor dicho, va a estar dividido en tres partes. Por un lado vamos a hablar de la misma magia meteorológica, por otro lado vamos a hacer un artefacto que va a ser hecho con este círculo de madera, que ya veréis para qué va a servir y cómo lo vamos a hacer. Va a estar muy chulo y va a ser muy bonito y va a quedar muy guay con la estética que estáis viendo en el cuarto. Y también vamos a hablar de mi experiencia personal con la magia meteorológica, que es muy interesante. Así que vamos a hablar un poquito de ello, vamos a hablar un poco de magia meteorológica, también relación de la magia meteorológica con magia del caos, que eso va a entrar dentro de mi experiencia y dentro de la magia meteorológica. Así que sin mucho más que añadir, vamos con el tema. Pues primero que nada tenemos que hablar de cómo surge la magia meteorológica. Vamos a hablar primero que nada, esta parte va a ser cortita, o quiero que sea cortita, así que voy a intentar ser rápido. Vamos a hablar de cómo surge la magia meteorológica y qué es la magia meteorológica. La magia meteorológica, su mismo nombre indica, se trata de una magia diseñada para el control de la meteorología, los elementos y el clima. Esto parece muy simple y muy lógico, pero algunos se preguntarán, ¿esta magia es efectiva? ¿Por qué surge? ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Y en general, ¿cómo se trabaja? Así que vamos a ver un poquito del tema. Primeramente hay que saber que existen dos vertientes de la magia meteorológica. Una nacida en las tierras del sur, en África y en Sudamérica, y otra nacida en las tierras del norte. Curiosamente, dos zonas muy dispares, y os voy a explicar el porqué, porque realmente es muy llamativo el por qué se dio así. Primeramente y curiosamente, está en la zona sur, tanto en Sudamérica, zona de los mayas, zona de los aztecas, zona de muchísimos pueblos que actualmente pues muchos de ellos se han extinguido lógicamente, y bueno, ya muchos de ellos solo quedan reductos. Pero, perdonad el corte, pero es que he visto que se ha apagado el haz de luz, y es que, bueno, el haz de luz, la luz de la cámara, y es que, bueno, se me está quedando sin batería, así que voy a tener que ser rápido. Pero bueno, así me obligo a mí mismo. Veréis, la magia meteorológica, como estaba diciendo, una parte surge ahí en esa zona, también en África, ¿vale? Zona de la magia yoruba y demás, y surge primordialmente en dos subvertientes ahí. Una parte es la que se encarga de trabajar con seres feéricos o los espíritus de las tormentas. Seres que, si bien no eran deidades, eran seres espirituales relacionados con la tormenta y con la lluvia. Y normalmente solían ser, porque al ser zonas más al sur, eran zonas con alto índice de sequía, alto índice de áreas desérticas o de áreas donde realmente pues, era muy difícil cultivar, y donde era muy necesaria la lluvia. Por ende, resultaba muy común el uso de estas actividades, estas magias relacionadas con la tormenta, con la lluvia, con controlar el clima y los elementos, para poder traer algo de agua, algo de lluvia a sus cosechas, y de esa forma que saliera adelante. Y esto se ha visto muchas veces en documentales y en películas y demás, y es muy típico. De hecho, cuando no hemos visto alguna vez a un maya tratando de sacrificar a un hombre blanco, queriendo pegarle una puñalada en el pecho, porque supuestamente el sacrificar a un hombre blanco iba a ayudar a traer la lluvia o a parar un eclipse o cosas así. Es bastante típico. Y bueno, si bien parece que es una cosa de simplemente el folclore o las películas o la cultura cinematográfica, pues nada más lejos de la realidad. Es cierto que existían los sacrificios, no solo de personas, sino también de animales, que vamos, lo han existido en todas las culturas, no solo en los mayas, ¿vale? Que a veces sí que es verdad que parece que los mayas son los únicos que mataban a gente o mataban animales, que esto ha habido en muchísimas culturas, los sacrificios de personas y de animales, y es algo más o menos común en la antigüedad. Pero sí que es cierto que se hacía muchas veces para eso, ¿vale? Para traer que si la lluvia, que si los cambios del clima, ¿no? Digamos, traer tormentas, lluvia y demás. Sí que es verdad que la zona maya era una zona más tropical, era menos habitual, pero sí que había ciertas zonas, si no me estoy equivocando, creo que los aztecas sí que era más común que se diera esto, que bueno, sí que se usaba estas magias para pedir a los feéricos que les diesen la lluvia. En África también
se solía usar, aunque se dice que se trabajaba con otras entidades, con loas y demás, para pedir la lluvia. Hay, como bien digo, dos vertientes hasta cierto punto. Existe la vertiente esta que existió en la zona sur, donde se solía buscar más la lluvia para tratar de generar una mejor cosecha, generar una mayor sostenibilidad, y que a la vez se podía trabajar con seres feéricos o con dioses en algunas ocasiones. Y sin embargo existía otra vertiente, que era la vertiente del norte. Y diréis, ¿por qué en el norte, que ya de por sí suele haber lluvias, suele haber tormentas? No es una zona que necesite para sus cosechas el que llueva, porque hasta cierto punto es algo habitual, o incluso suele caer un tipo de lluvia especial que hay en la zona norte, que todas las tardes o todos los días se dice que cae como una especie de, entre comillas, relente, que no sé cómo se llama exactamente, pero es como una pequeña lluvia muy floja, pero que ayuda a los cultivos y que supuestamente no hay necesidad. Y efectivamente no es para las granjas, ni para los cultivos, ni para el trabajo agrícola. Esta otra vertiente, que sí que trabajaba más con dioses y que se dio en la antigüedad, sobre todo por parte de los nórdicos, de los pueblos celtíberos, de los pueblos celtas, de los iberos, lógicamente, y en general de la gente que habitó la península en la antigüedad, y que realmente no estaba tan pensada para el trabajo agrícola, sino más bien para la batalla, pues era también muy común. Se pedía sobre todo a dioses como Thor que trajesen la tormenta para dar un beneficio o una ayuda a los guerreros y a los soldados que estaban en batalla. Y es que es muy curioso porque los celtas, los íberos y los nórdicos tenían una cosa en común, y es que, aparte de que su cultura era muy similar en muchos aspectos, también se trabajaba con primero con feéricos y con entidades que podían traer la tormenta, pero sobre todo con deidades como es Thor. Pero es que adicional a eso se trabajaba un estilo de lucha o de guerra más centrado en guerrillas y destinado a trabajar con el clima, las condiciones meteorológicas y con el escenario de la batalla. Si bien se dice que realmente esto era algo más científico y que ellos no invocaban, sino que simplemente conocían de meteorología y podían aprovechar estas inclemencias del tiempo a su favor, hay quien dice que realmente era magia lo que hacían. Y sí que es verdad que hay vestigios de que se hacían rezos a Thor y se hacían peticiones, y lógicamente se veía claro que era para la batalla. Y hay quien dice que eran meras casualidades y que más bien era un trabajo de meteorología más que un trabajo de magia. Y bueno, habrá el que quiera decir lo que quiera decir, pero el caso es que sí que es cierto que existía esa magia ritual para pedir ayuda a dioses como Thor, que son dioses de la tormenta, y pedir ayuda en general a los factores meteorológicos, porque eran guerreros especializados en el arte del combate en campos más cerrados, entre los bosques, entre los árboles, asaltando como haría un guerrillero y aprovechando las inclemencias del tiempo. Y parece una tontería, pero es así. Cuando un ejército te viene el triple de personas y sois 10 personas contra 30, tenéis que ser capaces de... Pues lógicamente esto no era un ejército, era a lo mejor una pequeña avanzadilla, ¿vale? Pero iba una avanzadilla con 30, 40 personas y ustedes teníais 10 o 15 personas. Teníais que tener una ventaja táctica. La ventaja táctica que ellos tenían era emboscar al enemigo justamente cuando empezaba a llover o empezaba una tormenta. Y de esta forma fue que vencieron muchas veces en diversas batallas a los romanos. Y es que es muy llamativo porque lo que hacían era esperar a que lloviera para saltarle de entre los árboles y la maleza, creando así un factor de ataque sorpresa que les daba una ventaja, pero a su vez aprovechando la tormenta. Porque, primeramente, los arqueros romanos en un espacio tan cerrado eran muy fáciles de asesinar rápidamente, porque te colocabas al cuerpo a cuerpo del soldado con mucha velocidad. Pero a su vez, si el soldado no lo tenías para apuñalarlo directamente, o sea, no podías matarlo fácilmente, siempre tenías esa ventaja de que estaba desarmado. Y es que, efectivamente, cuando empezaba a llover, los arcos de los romanos no estaban preparados, no podían luchar bajo la lluvia. Entonces los arcos, al ser mojados, quedaban inútiles y perdían sus arqueros.
Eso hacía que de 30 personas quedasen 20 personas, 15 a lo mejor, si tenías suerte y había muchos arqueros en esa avanzadilla, y eso les daba una ventaja. Pero adicional a eso, la lluvia les oxidaba las armaduras, les hacía ser más pesados, y su armadura, al ser tan pesada además, les hacía enterrarse mucho más en el fango, mientras que sus armaduras, las de los celtas, las de los celtíberos y otros pueblos que existían en ese momento y que lucharon contra los romanos, sí estaban acondicionadas para luchar en este tipo de condiciones, bajo la lluvia, entre el fango, entre los árboles, y eso les daba una gran ventaja. Además de que los soldados romanos estaban muy acostumbrados a luchar con lanzas y las lanzas no las podían usar, y las espadas de los celtas estaban mucho más acondicionadas para el combate a cuerpo que las de los romanos. El gladio romano, si bien era muy fuerte, no tenía esas aptitudes para las batallas que tenían las espadas de los guerreros nórdicos, porque al ser más largas estaban más adaptadas para poder golpear antes y muchas más cosas, ¿vale? Además tenía una movilidad mucho mayor y demás. Otro ejemplo de este tipo de magia, y que se vio mucho más adelante en el tiempo, justamente en la guerra entre Inglaterra y Francia, y se vio en un ejército muy conocido, las tropas de Gilles de Reyes. Si conocéis esta historia y conocéis a Gilles de Reyes, seguramente ya muchos sabréis por dónde van los tiros y sabréis lo que quiero contar. Y es que hay una guerrera que trabajaba, o bueno, no se podría considerar una guerrera, pero trabajaba básicamente la magia religiosa. No trabajaba teóricamente la magia meteorológica, pero realmente hacía magia meteorológica a través de la magia religiosa. En este caso, como ya hemos dicho sobre la magia religiosa se da cuando una entidad, haces de intermediario, o mejor dicho, hablas con una entidad que hace de intermediaria entre las tormentas y tú. Puedes hablar con un dios que te provea de tormentas, de lluvias, de huracanes o de la inclemencia que tú desees del clima y te dé beneficios en la batalla. O puedes hablar con un feérico que pueda controlar las tormentas. Hay esas dos vertientes, esas dos variedades, pero adicional a esto se daba que no siempre se pedía a Thor. Si bien Thor era el dios más típico en la magia nórdica y que si vas a pedir tormentas, ¿a quién se lo vas a pedir? Pero mucho más adelante también se dieron casos similares. Y de hecho, en este caso, la santa, conocida como Juana de Arco, y ya esta historia a muchos os sonará más cuando quitamos el nombre de Gilles de Reyes y hablamos de Juana de Arco, es un personaje mitiquísimo. Gilles de Reyes era un guerrero que llegó a ser el gran mariscal del rey de Inglaterra y que aceptó en su ejército a una mujer que llegó ante el rey diciendo ser una santa y diciendo que daría la victoria a Inglaterra si le permitían luchar con ellos. Y si bien todos se rieron, Gilles de Reyes dio un paso al frente y aceptó esa oferta por parte de esta chica. Vio algo en ella, según se dice, que efectivamente le dio la victoria. Durante un total de unas 30 batallas y una campaña militar enorme en la que los ingleses lucharon contra los franceses y consiguieron la gran victoria. Creo que, de hecho no recuerdo si eran contra los franceses o contra los escoceses, ¿vale? Me vais a perdonar porque no me acuerdo exactamente quién era el ejército rival, pero bueno. Básicamente las tropas inglesas estaban acostumbradas, y bueno, esto es algo muy común, a llevar a algún clérigo, y es que realmente el nombre clérigo viene de los monjes de batalla, como se dice, o los monjes de la guerra, y básicamente, y de una forma resumida o fácil de entender, era cuando ejércitos militares reales tenían coalición con la iglesia o con la religión. Y esto se daba, por ejemplo, en la corona de Inglaterra, cuando el ejército inglés tenía coalición con la mismísima iglesia y se les pedía ayuda a la iglesia y a los dioses, o en este caso a su único dios, a Dios Yahvé, porque era, lógicamente estamos hablando de la religión cristiana, o sea que no había diversos dioses, era solo uno, y se le pedía la ayuda en el ejército, en la milicia. Y sí, se le podía pedir, lógicamente, igual que estaban los templarios luchando en nombre de Dios y Dios les apoyaba, pues también podía haber un ejército que defendiese las ideas cristianas y apoyase a la iglesia, pero que a su vez recibiese un apoyo
de su dios. Era algo bastante común en la antigüedad y era algo más o menos normal el llevar algún clérigo, que eran monjes o gente de la iglesia que se prestaba a ir a la batalla para tanto sanar y ayudar a los ejércitos a, bueno, pues a curar sus heridas, a los militares y demás, y hacer servicios médicos y ayudarlos como un misionero que va a las batallas ayudando y protegiendo a los soldados, pero a su vez también trayendo la bendición de Dios a través de alabanzas, peticiones, rezos y demás. Era una imagen típica, pero lo que no era típico era que llegase una mujer diciendo que les iba a dar la bendición de Dios porque era una santa y que Dios se lo había dicho que lo hiciera. Y con una historia tan sorprendente, tan llamativa, pues tenía que darse un caso tan llamativo como este. Porque, ¿por qué una historia como esta pasó a la historia? Parecería una historia casi de broma, ¿no? Una mujer que de pronto llega y se proclama santa mientras le dice al rey que quiere ir a la batalla. Además, una mujer que nunca había luchado. Bueno, Gilles de Reyes vio algo en ella y la llevó a la batalla. Y ella empezó a rezar delante de sus rivales ante la primera batalla que se le cernía, y literalmente todos los soldados vieron cómo ella rezaba. Estaban acostumbrados a que, bueno, ver a monjes rezando, dándoles la bendición de Dios, y supuestamente, bueno, se ganaba la batalla gracias a la bendición de Dios, si bien Dios no hacía ningún acto de presencia, ningún símbolo, simplemente se dice que, bueno, que habían ganado por la suerte de que Dios les había dado su bendición. Y bueno, te lo podías creer o no, pero era lo que se decía. Vale, pero este caso era un poco especial, y es que la magia meteorológica hizo mella en los ejércitos rivales de Inglaterra, porque cuando la santa empezaba a elevar sus alabanzas y sus súplicas al Altísimo, empezaba la tormenta. Huracanes se desataban mientras que las flechas rivales retrocedían en el aire por la gran tormenta que les hacía impulsar las flechas hacia atrás. Las flechas de los soldados atravesaban desde el pecho y partían las columnas de los soldados que estaban frente a ellos, mientras eran lanzados prácticamente, porque la fuerza que llevaban las flechas impulsadas por los huracanes eran increíbles. Estas tormentas, que curiosamente cada vez que la santa llegaba a la batalla se desataban y siempre a favor de los suyos, que era lo más increíble, porque una vez puede dar una casualidad, pero que en una campaña militar con unas 30 batallas aproximadamente, no sé si eran exactamente 30, pero más o menos se dice que fueron entre 25 o 30 batallas que tuvieron, y que en todas las inclemencias del tiempo les favorecían y les fastidiaban a los guerreros, era muy llamativo. De hecho, la primera vez los soldados se quedaron asombrados, porque cuando esta mujer empezó a rezar y de pronto un dios que supuestamente les apoyaba, pero que solo daba su bendición, que nunca se mostraba de forma directa, de pronto generaba un huracán y hacía que las flechas del enemigo ni siquiera pudiesen tocar a sus ejércitos, y se creara una situación de batalla tan desfavorable, y en cambio tan favorable para ellos, que es que sus flechas iban con el triple de potencia de la misma inercia del viento. Pues era algo muy llamativo, era como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Y realmente se podría considerar magia meteorológica, en este caso, por parte de Yahvé, para que luego digan que la religión y que los dioses cristianos son totalmente pacifistas. Pero bueno. Y contado esto, y si bien muchos dicen que bueno, que ella era una bruja, que hay muchas más historias de la magia meteorológica, y vamos a hablar un poco sobre la mía, pero antes de nada vamos a hablar de la magia meteorológica con respecto a la magia del caos, y para eso hay que hablar de Shakoj. Shakoj es este pequeño sigilo que en verdad es un egregor creado por un gran mago del caos que creó una entidad basada en los dioses de la tormenta. Y de hecho, si os fijáis, tiene el aspecto como de un hombre con cuernos de ciervo, haciendo esa referencia a la magia chamánica y tribal de la que nace una de las vertientes que antes nos hemos hablado, porque realmente los chamanes y los brujos tribales eran los que llamaban a las tormentas, en el caso primero que os he contado, donde se llamaba a las tormentas en las zonas del sur para la cosecha, bueno, para ayudar a las cosechas, ¿no? En Sudamérica, en África y demás. Y era una magia más tribal, ¿no?
y se llamaba a dioses inclusive wiccanos también en la antigüedad. O sea que sí realmente hace muy bien la referencia. Y Shakoj, que se escribe así como estáis viendo ahí atrás, Shakoj, que está aquí, es un egregor diseñado para generar tormentas, para usar la magia meteorológica y para ayudar. Y si bien su creador siento que era un gran mago del caos, pero a su vez le faltaba cierto conocimiento de magia meteorológica y cierto conocimiento de la ciencia que se aplica sobre la magia, pienso que, bueno, fue un gran mago del caos. Y bueno, digo fue, aunque no sé si siga si siga viviendo esta persona, supongo que sí, no sé quién fue exactamente, pero realmente fue una gran invención, la verdad, este egregor. Le voy a explicar rápidamente. Shakoj fue inventado realmente como un egregor, prácticamente como los que habéis visto diseñarse en el canal, o sea que tampoco estoy diciendo la cosa más llamativa del mundo. La creación era muy simple, pero fue diseñado con la intención de traer las tormentas, traer la lluvia y controlar el tiempo. Que bueno, diréis, bueno, es algo que más o menos me lo imaginaba. Bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que esta entidad fue creada y la persona dejó casi de usarla porque decía que a veces traía la lluvia y otras veces no. Y esto es lo que muchas veces he dicho en el canal. La magia meteorológica funciona, sí, lo tengo más que comprobado, pero efectivamente tiene una serie de limitaciones. Y es que, como ya sabéis, como ya he explicado muchas veces en el canal, la magia meteorológica y la magia en general tiene la limitación de que no puede ir en contra de las leyes naturales. Que la gente siempre se piensa que tú puedes ir totalmente en contra. No, ¿vale? Hay unos límites que no puedes cruzar tan fácilmente. Y efectivamente la magia meteorológica la tiene. La magia meteorológica, si bien te ayuda a traer la tormenta, no puedes hacer que de pronto de la nada surja una tormenta. Tendrías que ser capaz de generar un total de cientos de miles, de casi te diría de millones de partículas de agua en el aire. Cosa que, como entenderás, no es tan fácil. Y además, si cualquiera pudiera hacer eso, alteraría la vida en la Tierra. O sea que no vais a tener un control tan grande. Puedes alterar la casuística o la ley de la causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo hay un 1% de que llueva, o un 3% o un 4%, tú puedes elevar ese porcentaje, porque con esas con esa petición, algo que hay un 5% de que ocurra, va a ocurrir. Porque estás metiendo un factor más a la ecuación, que es tu petición y el trabajo de esta entidad. Y esto, esta persona como que no lo entendía. Decía, es que veo como que la entidad es muy caprichosa, como que no siempre acude u obedece, o como que no siempre trae la tormenta. Y es por eso que digo que si bien esta persona me parece que era un gran mago del caos, porque fue capaz de inventar algo tan interesante como fue esto, realmente siento como que le faltaba un poco ese entendimiento sobre la magia meteorológica, la magia de las tormentas y en general esas leyes mágicas de que tú no puedes alterar tan fácilmente el mundo y las leyes naturales. Hay unas limitaciones que tienes que seguir y que tienes que aceptar. Y yo empecé a probarlo y efectivamente me dio resultados. Así que vamos a hablar de mi experiencia. Yo, por mi parte, llamé a Shakoj. Cosa muy fácil, tomo sigilo, tallo en madera, tallo nombre y empiezo a trabajar con él. Pero siento que necesito un mayor nivel de control. En la antigüedad se hacían danzas y se hacían grandes magias ceremoniales en las que 20 personas, 30, las que fueran toda la tribu en algunas ocasiones, hacían una serie de trabajos, alabanzas, rezos, bailes, ofrendas y de todo a las entidades para que esto pudiera pasar. Y digo, bueno, vendría bien realmente tener una composición de entidades que pudieran ayudar a Shakoj, que dieran un mayor potencial, que entre todas trabajasen para un objetivo tan complejo. O tienes un egregor muy poderoso o tienes un grupo de egregores poderosos
Y en mi caso, bueno, no eran egregores, eran más bien servidores fuertes, pero servidores que ayudaban a Chakoj. Y el resultado fue bastante intenso. Este fue el resultado que obtuve. Conseguí 5 entidades que creé y que diseñé para trabajar con Chakoj, y que hoy os comparto sus sigilos, porque no son entidades tan personales o tan específicas ni protectores, y me da igual que las uséis. De hecho, prefiero que se eleven a egregores porque me van a permitir trabajar mejor con ellas, y es un trabajo tan secundario, tan de, bueno, control de las tormentas, control de la lluvia, tal. Me da igual que lo tengáis. De hecho, Chakoj, te estoy mandando a gente para que te use, que ya cada vez te uso menos. Y bueno, creé al gran grupo de las tormentas, señor de las nubes, Nock. Que bueno, la estaréis viendo al revés, perdonadme, pero bueno. Señor de las aguas, Koj. Creo que esta era la magia de... O sea, la maga de la lluvia. Agua. No, aqua. Aunque parezca una G, es una C, ¿vale? Aqua. Sí, era una maga. Vale, es que hace tiempo que no los uso. Los tenía guardados, es que por eso también quería hacer esto. Porque es que digo, es que nunca los uso. Y quiero tenerlo ahí para... Por lo menos lo tengo ahí más presente y al menos así los uso y trabajo más con ellos. Y también ustedes pues podéis trabajarlo y así pues no están tan abandonados. Anok, señor de los rayos. Y finalmente la gran serpiente dragón, que por cierto se me cayó y se me fisuró la madera y tuve que ponerle fiso. Sí, a veces hay que hacer también esto. Sarkoj, señor dragón de las tormentas y los huracanes. Y con estos 5 pequeñines, ¿vale? Señor de las tormentas y las nubes, señor de las aguas y la lluvia, señora de la lluvia y gran maga de los vientos, señor de los rayos y la tormenta, y señor de las lluvias, la tormenta, los vientos y demás. Pues a cada uno con un elemento representativo. Como bien veis, si bien varios de ellos representan la lluvia o varios de ellos representan el viento, pues cada uno representa un elemento. Los truenos, el control. Bueno, ella representa en general el control sobre los elementos, pero sobre todo representa más que ninguno la lluvia. Este representa los truenos, los relámpagos, los rayos. Este, Sarkoj, representa sobre todo lo que son la lluvia y los vientos. Y más que nada las tormentas, lo que son huracanes, ¿vale? En este caso, Koj representa el agua y la lluvia. Y finalmente las nubes y la tormenta representadas por Nock. Nock, Koj, Aqua. Perdón, que le da más fuerte de la cuenta. A Nock. Y finalmente Sarkoj. Cada uno de ellos iba a trabajar para ayudar a nuestro querido Chakoj. Como bien veis, los nombres están muy basados. Y la idea era crear una serie de disposiciones con las que se ponían sobre el altar, se hacía una serie de peticiones y de ofrendas y demás. Y se trabajaba para generar tormentas. Resultados que tuve. Bueno, pedí la tormenta y a los 2 días empezó a caer lluvia. Y os digo ya que parte del tiempo cambió el día antes. O sea, literalmente fue como si digo, la hago hoy, mañana cambia el parte del tiempo y dicen al final ha habido un cambio, el viento ha cambiado de dirección y está viniendo para acá una tormenta. Y al día siguiente empezaba a llover y llevarse 3 días lloviendo, pero una tormenta que digo, madre mía, lo que he convocado. Pero una pedazo de tormenta increíble. Pues eso. Así que es bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, que depende de una serie de porcentajes, que no es algo que cualquiera pueda hacer, no es algo que te llega al momento, o sea, no es algo que cualquiera pueda hacer, no, sino que no es algo que siempre se puede hacer o que se puede hacer de cualquier manera. Tienes que saber hasta qué punto es viable, tiene que haber al menos un 1% de posibilidades de que llueva, tienes que saber que se está alterando la causalidad,
tienes que saber pues, cómo trabajarlo y demás, ¿vale? Pero con el teje tormentas, a través de pequeñas ofrendas y peticiones, se va a poder hacer mucho más fácil. Así que vamos a hablar de cómo crearemos el teje tormentas. Ahora que os he hablado de mi experiencia y os he mostrado realmente pues sobre estos pequeñines y os he hablado de la magia meteorológica y ya hemos ocupado esas dos partes del vídeo, lo que es hablar de mi experiencia, hablar de la magia meteorológica, explicar esa combinación de magia meteorológica con magia del caos. Actualmente me parece la forma más eficiente, o sea, de entre llevarte había ritos que eran llevarse 8 12 horas o así, las personas bailando, clamando, pidiendo y suplicando a las entidades, a los dioses, a la entidad que fuera, que trajera la lluvia, haciendo ofrendas, sacrificando animales, haciendo danzas, todo, cánticos, una serie de ritos que además necesitaban de varias personas y que era muchísimo trabajo. Cosa que además para la época en la que vivimos y para la poca motivación que hay para generar lluvia en muchos casos, pues es un poco absurdo. Entonces realmente no merecía la pena ya por última la magia meteorológica, y de hecho se empezó a perder porque ¿quién quería hacer ya magia meteorológica? La magia meteorológica de la actualidad tiene que ser que te vayas a un pueblo ya no tercermundista, sino subdesarrollado hasta el punto de que sigan habitando como lo hacían las tribus antiguas, que los hay todavía algunos reductos, y hay algunos de ellos que trabajan la magia meteorológica y que trabaja este tipo de cultos y se les pide a los espíritus de la lluvia. Pero estamos hablando de algunos pueblos. En nuestra zona ya no existe casi la petición para que venga la lluvia. Se está perdiendo. Y ya hay que modernizarnos, hay que evolucionar, porque si no, ciertas magias se pierden. Y antes que se pierdan, mejor que evolucionen para subsistir. La magia como un ser vivo, como un ser que respira, que vive, que está inherente y que realmente tiene una vida, pues tiene que ser capaz de evolucionar para sobrevivir. Si no, queda obsoleto, queda abandonado. ¿Cuál es la intención ahora dicho esto? Pues vamos a coger este aro y con el mismo principio que trabajaríamos o crearíamos un atrapasueños, vamos a hacer una serie de elementos que atraen y atrapan la energía de las tormentas para traer lluvias, traer tormentas, traer huracanes y demás, dando mucho más poder a nuestra magia y llevándonos a un siguiente nivel. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es diseñar el teje tormentas. Como bien vemos, tenemos este arco que lo podríamos hacer con palos de madera. No tiene que ser un círculo, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser hecho completamente natural de madera. Puedes hacerlo como te salga a ti del mismísimo, porque realmente se trata de hacer una alteración o una modificación de un atrapasueños. Hay muchísimos vídeos de cómo hacer un atrapasueños. Si te vas al canal de Witch Sophie, creo que lo hay. Si te vas al canal de Alana, lo hay. Si te vas simplemente a cualquier vídeo de YouTube, lo hay. Buscas en YouTube cómo hacer un atrapasueños. Alana tiene 20.000 vídeos. Todo YouTube está lleno de vídeos. Yo no voy a hacer un vídeo de cómo hacer un atrapasueños porque es absurdo. Está repleto de ese tipo de vídeos. Y prefiero traeros cosas como esta, que son más interesantes y son más únicas. Lo siento, pero ya sabéis que este canal es así. Este canal no se trata de traer lo que todo el mundo trae. Se trata de traer lo que nadie trae porque es lo verdaderamente interesante. Si hay 20 vídeos hablando de cómo hacer un atrapasueños, ¿a qué vengo yo a explicarte algo que 20 personas han explicado? Míratelo en esos vídeos y ya está, no voy a hacer un vídeo de ello. Y podéis ir a una tienda como es el Teddy, que cogen ramas, que son, estas son ramas naturales, ¿vale? Que esto no es artificial, que estas son ramas naturales, las cogen y se hace pues este tipo de círculos que son más estéticos y son más bonitos y te pueden gustar más. Y ya luego tú trabajas con esta base. A ver, que lo que voy a usar es esta base, pero luego, por ejemplo, voy a empezar a atar cuerdas y demás. Entonces vamos a hacer aquí, primero que nada, vamos a unir las runas necesarias, que en este caso son desde estos símbolos, que serían en este caso los sigilos de las entidades, ¿vale? O sea, las mismas entidades, tanto a Shakoj, que va a ir al centro, como a
nuestros pequeños servidores barra egregores, porque ahora van a ser egregores, ahora que ustedes también lo vayan a usar, lo vamos a incluir en el tejetormentas. Vamos a atarlos y vamos a anudarlos de forma que queden dispuestos en el tejetormentas, quedando en el centro y bien atado entre las cuerdas que van a quedar al centro y que por cierto van a tener forma de pentagrama para poder acumular y guardar energía. Va a quedar la entidad. ¿Cuál es la intención de esto? Que el pentagrama va a atrapar la energía y esta este pequeño artefacto, esta pequeña pieza va a tener en su interior una carga energética inmensa. O sea, por el mismo principio que existen las cajas de espíritus, las cajas Jodo, las cajas de elementales como la mía, y existen los atrapasueños, existen los tejetormentas. Que bueno, diréis, los tejetormentas, bueno, solo hay uno porque eres el que lo está inventando. Sí, chicos, lo he inventado yo. Esto ha salido de mi mente y quiero decirlo, quiero dejarlo claro, porque a veces parece que es que yo cojo un vídeo de YouTube o algo que he visto en algún lado y lo estoy trayendo. No, lo he inventado yo. De hecho, Sofía estaba delante y se lo podéis preguntar, los que estáis en el grupo de WhatsApp de los hermanos y hermanas del caos, que ella estaba delante mía cuando de pronto dije, oye, ¿y si hago tal cosa? Y además me vio, que me vino la inspiración en ese momento. Y básicamente se basa en el mismo principio que el atrapasueños. El atrapasueños, cuando tú estás durmiendo, recoge la mala energía y se carga con ella. Y luego hay que limpiarlo cada cierto tiempo. Pero igual que puedes recoger mala energía, puedes recoger buena energía. Lo que pasa es que, bueno, el atrapasueños tiene otras funciones. Pero puedes hacer un atrapasueños como este, que no llega a ser un atrapasueños, pero cuya intención es atrapar la energía de las tormentas. Por el mismo principio que el atrapasueños y por el mismo principio de la caja, vas a atrapar aquí, vas a coger energía de cada tormenta que se dé y con esa misma energía vas a conjurar nuevas tormentas. Vas a poder llamar con estas entidades a las tormentas y estas entidades van a devorar esa energía de las tormentas que está en el propio artefacto, por lo que estamos creando unas entidades que están haciendo de almas, de espíritus que controlan, que comandan el artefacto, que comandan la máquina, que luego nosotros vamos a comandar sobre ellas o vamos a pedirles que nos den esa ayuda, porque, oye, hemos creado esta máquina para ti. Esta máquina no existiría si no fuera por mí, y esta máquina no estaría funcionando si no fuera por mí, así que a cambio, que menos que, oye, cuando te pida una tormenta, me la deis, ¿sabes? Es normal, es algo lógico, ¿sabes? Entonces, es en lo que se basa esto. Entonces, estas entidades van a tener muchísima energía, porque cada vez que estalla una tormenta, van a estar absorbiendo. Si es que de hecho, les va a encantar que le pidas ayuda y que les pidas una tormenta, porque les va a ayudar, ¿vale? Y vais a tener ese control sobre las tormentas, sobre la lluvia y demás, creando esta máquina espiritual en la que vais a ponerlos a ellos. Dicho esto, vamos con ello. Pues bien, como vamos viendo por acá, y si bien esta última cuerda me falta por anudar, he cogido esta cuerda y lo que he hecho para empezar es hacerles un pentagrama, ¿vale? Vamos a hacer también luego otras cuerdas más por entre medio, pero esta parte va a quedar libre y solo quiero que aquí en medio, que ya veré cómo lo hago, porque el resto, ¿vale? Estos van a ir por aquí, ¿vale? Decorando toda la zona. Bueno, van a ir en las puntas en concreto, porque son 5, así que justo van para 5 puntas. Y este debería de quedar en medio, que ahora voy a ver cómo demonios clavo a este aquí en medio. Pero claro, yo creo que lo idóneo sería poder hacerle un agujero, pero no sé si se va a rajar la madera. Ni sé con qué le haría un agujero para pasar por aquí una cuerda y demás. Así que ahora veré cómo lo hago. Pero bueno, ya vais viendo un poquito cómo va quedando. Como bien veis, este es el toque final del pentagrama y vamos a, bueno, en este caso es un pentáculo porque es boca arriba, pentagrama es boca abajo, ya lo sabéis, magia negra, magia blanca y bueno, este es el resultado final y vamos a ir un poquito a decorarlo con más cuerdas, atando también a las otras runas y demás, seguramente también intentaré hacer alguna runificación y alguna cosilla, así que vamos a ver qué tal quedan. Y bueno, hermanos y hermanas del caos, hay diversos tipos de magia y a veces hace falta un poco de magia extra, así que vamos a usar la pistola de silicona, que aquí la tenemos, para decorar bien nuestro querido atrapasueños barra tejetormenta, que por cierto le tengo que cortar una parte que no me he dado cuenta y no se la corto. La cuerdita esa que sobra ahí arriba hay que cortársela, pero bueno. Diréis, ¿por qué esa especie de cruz en el centro? Bueno, porque ahí tiene que ir enganchado nuestro queridísimo
nuestro queridísimo Chakoj, y pues tiene que ir justamente ahí. Sería algo tal que así. Y pues tomar silicona porque no se me ocurre otra forma, porque no me quiero arriesgar a hacerle un agujero y que se parta en dos la tablita y me cagaría en mis muelas. Así que es la mejor forma. Luego por otro lado, pues bueno, pues ahí veis, se sigue viendo el pentagrama, que es lo más importante, que no se pierda en sí el pentagrama. Las puntas siguen estando intactas, lo único que se ha adulterado un poco es el centro porque tiene que ser así, no va a estar flotando en el aire, lógicamente, en la tablita. Y bueno, pues como bien veis, pues tiene sus pequeñas partes adicionales que le dan esa estructura de tela de araña que permite enredar todo lo que entre. Así que, dicho esto, vamos a ver qué tal queda cuando lo decoremos. Voy también a meterle un poquito de musgo natural, porque este musgo es natural, este es real. Tengo también aquí musgo artificial, pero este no lo voy a usar. Voy a usar el musgo natural y si acaso a lo mejor le meteré algunas piñitas, alguna cosita ya por estética, pero bueno, vamos a ver qué tal va quedando todo. Vale, pues una muestra rápida de cómo va quedando todo es que, fijaos, bueno, le he puesto un poquito de hierba por la zona trasera para darle un toque un poquito más elegante a esta zona, que se ve como un musgo saliendo de detrás que le da un toque chuli. Y como bien veis, en las puntas van a ir finalmente también estos nuestros servidores. He querido poner primeramente a Chakoj, y es que Chakoj, ya sabéis que era el que tenía el fiso, que aquí está aquí al lado, y estaba cortado, pero claro, ahora al estar pegado por la silicona yo sé que no se va a abrir, así que me viene muy bien para que Chakoj no tenga que tener eso. Así que, mira, otra cosa que hemos arreglado. Y nada, vamos a ir poniendo todos los demás, vamos a ir decorando con musgo y vamos a ir viendo un poco cómo va quedando todo, ¿vale? Así que, nada, vamos a ver cómo queda. Y este es el resultado final del Tejetormentas. Como bien veis, y esto es muy importante, que aparte del componente estético que le da el musgo, es este musgo, ¿vale? No es decorativo, es real, quiero decir, no es artificial, es musgo vivo, es literalmente musgo natural, no es que tampoco tiene mucha más explicación. Y eso me permite que sea una ofrenda, así como las piñas y demás, que están vivas, son seres vivos, son seres naturales que han sido recogidos de la naturaleza. Espero que no de una buena manera, pero el caso es que este musgo, que se puede comprar, pero que realmente es musgo natural, y lo tengo más que comprobado porque ya he comprado otras veces y sé que es natural, le da un componente vivo que le da poder y energía, a la par que les da una energía y me sirve como una especie de pequeña ofrenda que dar al gran Tejetormentas, que aquí lo tenemos y que si lo levanto, como ya veis, está todo muy bien pegado con la silicona. Esas piñitas que están puestas decorativamente, pero a la vez como una pequeña ofrenda, que espero que no se caiga porque acabo de pegarla hace relativamente poco y se puede caer todavía un poco. Y bueno, este trozo de piñita aquí roto, pero que queda muy chulo. Y todo esto va a ir colocado ahí arriba y ahora haremos algunas explicaciones más, así que vamos a ello y vamos a mostraros un poco cómo queda todo al final. Y viendo que necesitaría una base, y aunque se va a atrasar un poquito más, coño, no lo muevas, he puesto ahí un pegote bueno de silicona y le estoy poniendo esta base. Y luego le pondré algo con lo que apoye, a lo mejor directamente a la pared o algo así. Y así quedará ahí apoyado y un poquito más alzado sobre estos tronquitos de madera que van a quedar muy chulos. Ahí veis cómo queda esa base, así que vamos a ver qué tal queda al final. Y bueno, hermanos y hermanas de Caos, este es el acabado final. Ahí veis el Tejetormentas en todo su esplendor. Como bien podéis ver, el Tejetormentas queda a la altura del altar, además de que queda justamente en una zona bastante elevada y muy cerca de la caja de espíritus o de elementales en este caso, lo que me permite decir que esto le dará un potencial a mi caja de espíritus bastante interesante. La base ha quedado muy bien y he conseguido que se sostenga sin tener que apoyarlo en la pared y eso me encanta. Y pues nada chicos, como bien veis tengo otra ropa porque esto lo estoy terminando de grabar al día siguiente. Ya ha pasado un día de por medio, he dejado toda la noche que esto se secase bien y se quedase bien adaptado. Ya habéis visto cómo ha quedado el resultado, ha quedado muy guay. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que le deis a like y lo compartáis y diréis, bueno, no has probado el Tejetormentas. Y es que quiero hacer un vídeo específicamente probándolo y viendo los resultados. Tengo pensado, si os gustaría, es hacer un vídeo en el que yo trabaje con el Tejetormentas, me veáis usándolo y dejemos pasar 3 días. Será un vídeo que me llevará 3 días de grabado porque será
el vídeo trabajando y tal, luego dejando pasar unos días os iría mostrando, bueno, pues estamos al segundo día después de haber hecho del teje tormenta, tal, mostrando pruebas de que, bueno, realmente ha pasado ese tiempo, viendo y analizando las probabilidades de lluvia que hay en ese momento inicial, si había un 5%, si lo que sea, y viendo si al final acaba habiendo lluvia, pasados unos 3-4 días a lo mejor, ver qué cambios hay en el clima y demás. Y pues nada chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Por aquí dejamos al teje tormentas. Espero que os haya gustado cómo ha quedado todo y en general, pues de lo que ha tratado el vídeo. Yo creo que está muy interesante. Magia meteorológica, que es un tema que nunca hemos abordado en el canal. A la vez un poquito de mi experiencia y a la vez la creación de una herramienta muy interesante. Y además habéis conocido a un nuevo servidor, o mejor dicho un egregor con el que trabajar y que además está especializado en una magia muy interesante como es la magia meteorológica. Así que nada chicos, ahora os toca a ustedes experimentar, crear vuestros propios teje tormentas basados en esta forma de hacerlos. Si hacéis los vuestros propios os ayudará un montón, y cuanta más gente trabajemos con estos elementos, más poder le daremos, porque su núcleo es al fin y al cabo un egregor y ya sabéis que cada vez iría cogiendo más potencia. Así que espero que os haya gustado mucho, dad like, comentad y compartid, que siempre se agradece. Por aquí tendréis para que os suscribáis al canal y por aquí arriba tendréis para ver alguna lista de reproducción muy interesante. Espero que os guste y nos vemos en la próxima. Adiós y hasta la siguiente. Y recordad que cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro de ti. Chao, chao.